¿Qué pasaría si de repente tienes la necesidad de calcular la diferencia entre dos fechas basado en cuántos años y cuántos meses han transcurrido? Sería interesante, y sobre todo si quien te pide la información es tu jefe. Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Statistics. En esta ocasión daremos una breve pincelada de lo que podemos hacer con las fechas. En este caso, extraeremos cuántos años y cuántos meses han transcurrido entre dos fechas. Tienes que saber primero que Excel maneja las fechas como si fueran números decimales. Por eso, si estás trabajando con fechas y le cambias el formato a número entero o número con decimales, podría aparecerte un cambio de fecha a una numeración y hay personas que no saben el porqué de esto. En otros tutoriales le haremos un análisis de lo que realmente pasa con este cambio de formato. Ejemplo, si tenemos la siguiente fecha: 31 de octubre de 1999. Eso es una fecha. El sistema lo autodetectó como una fecha, pero si le cambiamos el formato a número, mire qué número dio. Si a este número damos clic derecho, formato de celda, y lo ponemos en formato de fecha, que puede ser cualquiera de estos. Vamos a ponerle este para ver inclusive qué día de la semana era. Fue un domingo. Esto es para que vean la demostración de lo expresado anteriormente. Pues bien, ahora vamos a manejar lo que son las fechas. Primero introducimos una fecha. Vamos a entrar el día 15 del mes de junio del año 2005. Le ponemos un pequeño título, fecha de inicio. Vamos a poner una fecha final. La fecha final vamos a poner la fecha de hoy. Con la función hoy o today en inglés se puede poner la fecha actual. Procedamos. Es igual. Cerramos el paréntesis y tenemos la fecha del sistema del día de hoy. Le damos un pequeño formato, como siempre. Para los que tienen mucho tiempo trabajando con Excel, saben que hay muchas maneras de trabajar las fechas. Una de ellas, y las que yo creo que todo el mundo ha utilizado, es la siguiente: resta entre las dos fechas. De la forma siguiente: es igual a esta fecha, la primera fecha, fecha final, menos fecha inicial. Eso nos da un número. Si queríamos saber cuántos años habían entre una fecha y otra fecha, simplemente la dividíamos esa resta entre
365. Y nos daba un resultado como el siguiente. Más sin embargo, para trabajar meses y otros formatos, había que repetir la fórmula y, como ustedes sabrán, para trabajar meses y otros formatos, se nos hacía muy difícil porque aparte de este cálculo, había que hacer el otro cálculo. Y como verán, tenemos datos fraccionados, porque en realidad son los días o los meses en forma de número. Excel tiene varias funciones para el manejo de las fechas, dentro de las cuales están año, mes y día, o su equivalente en inglés. Para saber el año, mes, día, solamente venimos aquí. Si queremos saber el año de una fecha determinada, solamente llamamos la función año. Es igual, o se puede poner el signo de más, se escribe la función año de la fecha de inicio. Vamos a tomarla como ejemplo. Ahí tenemos 2005. Si queremos saber el mes, es igual, mes de la misma fecha, tenemos que es el mes de junio. Y el día, al igual que las otras, es igual, día podemos hacer lo mismo con la fecha final. Solamente agarramos los mismos cálculos que teníamos, lo corremos a la derecha y ya tenemos automáticamente los mismos cálculos, pero para la celda del lado. Con este movimiento lo que yo hice fue traspasar la fórmula de una columna a otra por las propiedades que tienen las celdas en Excel, las cuales le explicaré en otros tutoriales. Inmediatamente tenemos esto. Podemos hacer una recta sencilla. Es igual al año de la fecha final menos el año de la fecha inicial. Y así ya tenemos cuántos años y meses han pasado entre dos fechas. Aquí nos dio negativo porque el día de hoy a nivel de número entero es menor. Con el signo de igual, abrimos comilla para escribir un texto. En Excel, esto lo utilizamos para escribir números y textos y fórmulas y que queden en forma de texto, aunque aparezcan números y texto, los cuales los números tienen una fórmula implícita y dan un resultado. Es para que el Excel no dé un error de formatos y no crea que hay una multiplicación o
básicamente una operación detrás de la fórmula. Han transcurrido espacio, cierro comillas, pongo la I, que no es la latina ni la Y, sino la que se usa a nivel de compañías y todo eso. Entonces, pongo el resultado, que es esta celda o la fórmula. Vamos a poner el resultado de la celda. Volvemos de nuevo y agregamos espacio, escribimos años. Vamos a ver cómo nos queda. Han transcurrido 15 años. Vamos a correr la fórmula. Perfecto. Si corremos la fórmula, nos traerá los resultados de diferencia, pero como ya sabemos el comportamiento, solamente tenemos que sustituir la J13 dentro de la fórmula y en la barra de fórmula por las nomenclaturas que utilizamos en fecha inicio y fecha final. Sustituimos aquí por esta parte y la otra fórmula, pero con la columna. ¿Qué le estoy diciendo aquí? El año de la fecha final, réstalo al año de la fecha inicial. Perfecto. Seguimos escribiendo. Agregamos otra vez la I. Abremos inmediatamente, agregamos la fórmula de los meses, que es mes, como ya sabemos las celdas porque la estamos viendo aquí, D13 menos mes D13. Aquí hubo una equivocación, sino que estamos en la C13. Le agregamos nuevamente la I, abrimos comilla, le agregamos un espacio y le agregamos la palabra meses. Cerramos la comilla e inmediatamente ya tenemos los meses. Si corremos la fórmula,
vamos a agregar una fecha en donde el mes de la fecha de inicio sea superior al mes de la fecha final. Vamos a poner que sea 10. Aquí hubo un pequeño error. Empezamos con la D y terminamos con la C. Aquí tenemos que agregar un espacio. Si ustedes pueden ver aquí, el mes de la fecha de inicio es superior al mes de la fecha final. Este es un error muy recurrente en Excel. Por eso hay funciones como dateIf y datediff que se han ido eliminando porque no han resuelto el problema en Excel. Si estamos en Excel 2013, 2016, posiblemente tengamos la función fecha sí o dateIf, pero en Excel 2019 no existe esa función, por lo que ahora vamos a solucionar a nivel de lógica cómo debería ser la interacción de estas fórmulas con lo que realmente nosotros queremos y necesitamos. Veamos. Analizando. En la primera comparación han transcurrido efectivamente 15 años y 2 meses. Puesto que la diferencia entre 2005 y 2020 son 15 años efectivamente, y si empezamos en el mes de junio y terminamos en el mes de agosto, efectivamente han transcurrido 2 meses, 15 años y 2 meses. Más sin embargo, si empezamos en el mismo año 2005, pero es en el mes 10, y terminamos, o la fecha actual es 2020, agosto, lo que pasa en esta parte es que no se han cumplido a cabalidad los 15 años y menos 2 meses no es un número lógico para expresar fechas. Para ilustrarlos, extraeremos las fórmulas para trabajar mejor. Copiamos la fórmula, nos situamos en cualquier parte del texto, la pegamos. Nos da en efecto el mismo cálculo, 15 años. Pero, ¿qué pasará si estamos en el año pero no se ha cumplido el mes? Debemos de ponerle un orden lógico con la función if que haga la interacción de los meses con los años. Entonces, cuando los meses calculados ponemos la función si o if, pegamos los meses, si esa resta, si estos meses, el mes final es mayor que el mes inicial, entonces que me haga esa operación. De lo contrario, que la haga de forma opuesta.
Ahora vamos a probar la función. Es mayor. Ahora vamos a ponerle un 10. A esta fórmula se le resta 1. Ese es el resultado que esperamos. Ahora vamos a copiar la fórmula dentro de estos comandos. Con esta parte resolvemos momentáneamente lo que es los años reales transcurridos cuando los meses no alcanzan o llegan al año completo. Haremos lo mismo con los meses. Si tenemos los meses, copiamos la fórmula, ya no importa, la pegamos aquí, siempre con el signo de más o igual. Le damos formato general. Aquí tenemos que son menos 2 meses. ¿Qué pasa? Mientras el mes de la fecha final sea menor que el mes de la fecha de inicio, lo que haremos es invertir la fórmula. Eso es lo que vamos a poner en la lógica. Si el mes de la fecha final es menor que el de la fecha inicial, menor que la fecha inicial, lo que vamos a hacer es sumarlo. De lo contrario, restarlo. Verificamos la fórmula. Para arreglar la fórmula, que sea el mes inicial menos el mes final. Tenemos ahí los meses faltantes. Copiamos la fórmula. Luego aquí hacemos la sustitución solamente de esta parte. Verificamos que todo esté bien. Tenemos mes 10, mes 11, tenemos mes 12. Entonces ahora vamos a poner mes 1 y listo. Con esta parte terminamos
lo que es la tediosa forma de cómo extraer de manera eficiente los años y meses y posiblemente hasta los días transcurridos entre dos fechas. Para agregarle los días hay que tener la misma lógica, más sin embargo hay que tener el cuidado y el tratamiento de lo que los días representan con los años y con los meses. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les sea de mucho provecho. Y recuerden que estamos para darle valor agregado a sus propuestas y sus trabajos. Como siempre, suscríbanse al canal para que reciban las actualizaciones y denle like si les gustó el video. Hasta la próxima.